Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera sobrenatural. Que la paz de Dios y de vuestro Señor Jesucristo estén en ti y en tu vida. Hoy quiero compartir con un tema contigo acerca de las guerras espirituales y cómo Satanás te ataca a través de los sueños. Cómo Satanás inflige parálisis del sueño. ¿Por qué viene esta parálisis? Todo aquel que representa una amenaza para el mundo espiritual va a ser contraatacado por el mundo de las tinieblas. Muchas personas obvian el poder de Satanás. Satanás puede infligir gran daño en una vida descuidada. Cuando Satanás ataca a una persona es porque esa persona representa una amenaza para su reino. Porque Satanás no va a atacar a nadie que no tenga valor. Satanás no va a atacar a nadie que representa una amenaza. Satanás sabe que cuando tú portas algo de parte del Eterno, él va a tratar de frenarlo de una forma u otra. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que tener una vida de oración en nuestro Señor Jesucristo y poder tener la capacidad de discernir la palabra para que cuando Satanás venga a contraatacarnos, nosotros utilizar la palabra. Por eso es que cuando nosotros vamos a dormir, nosotros tenemos que cubrirnos bajo el poder de la oración, tomar el derecho legal que nosotros tenemos como siervos de Jesucristo y revestirnos de la armadura de Dios. Pero ¿cuál es la armadura? La armadura es la palabra de Dios. En ciertas ocasiones, yo recibí fuertes ataques por el mundo de las tinieblas cuando yo comencé el evangelio de Jesucristo. Muchas veces no podía dormir, mis sueños se iban, pero otras veces era atacado tan fuerte por el mundo de las tinieblas que yo no podía despertar. Cuando quería despertar, yo despertaba en otro lugar, porque estaba siendo acorralado por el mundo de las tinieblas. Yo aprendí estas guerras espirituales y yo lloraba. ¿Por qué? Porque cuando esto me sobrevenía en mi persona, inmediatamente yo trataba de despertar, pero no podía, porque sabía que había una guerra espiritual. Y era constantemente, y más nosotros las personas que venimos de familias que han bregado con brujería, hechicería, idolatría. Nosotros somos fuertemente atacados por el mundo de las tinieblas, porque en un principio Satanás tenía derecho legal sobre nosotros, pero en mí se rompieron todas esas maldiciones, todas esas maldiciones generacionales en mí tuvieron que romperse, porque cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo, ya Satanás no tiene derecho legal en ti. Y por eso es que él trata de reclamarte en el mundo espiritual, tratando de infligir un miedo para que tú te atemorices y para que tú sueltes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Satanás, cuando sabe que nosotros no conocemos tanto el mundo espiritual a través de la guerra, él va a tratar de arreciar. Satanás va a tratar de venir con todos sus armamentos. ¿Para qué? Para podernos atemorizar, para que nosotros retrocedamos. Pero la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbamiento de fortaleza del enemigo. ¿Cuáles son esas armaduras? Esas armaduras es la palabra de Dios, la que nosotros tenemos que comenzar a escudriñarla, porque la misma palabra hace que el enemigo retroceda. Esta es las armaduras que habla el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener un rumbo bien definido. ¿Por qué? Porque Satanás saca partida cuando nosotros estamos durmiendo. Por eso es que es necesario de que el cristiano, siervo de Jesucristo, entienda de que una vida de oración lo conecta con el Eterno. Y Dios te da a conocer los códigos, Dios te da a conocer las revelaciones que están en el cielo. Cuando algo viene a acontecerte en tu vida espiritual, tanto como en tu vida física, Satanás sabe que puede sacar partida de eso, pero Dios, como es grande y misericordioso, Dios te lo revela porque Dios tiene un plan de salvación para con tu vida. Pero Satanás va a tratar de entrometerse para que el plan de Dios en tu vida no se materialice. Por eso que cuando yo me convertí, yo vengo de una familia que bregaba con brujería, hechicería y todas estas cosas que ya ustedes conocen. Ahí se podía ver a los lugares donde a mí me llevaban ciertos espíritus como Anaí Sapie, Metrisilí, Santa Marta, San Miguel. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Entonces yo tenía un padrino que le llamaban Ñiñí. Este hombre practicaba las artes oscuras, pero yo en mi humanidad, inconscientemente, yo llegaba a esos lugares. Pero yo lo que no sabía es que esto después
que yo recibiera a nuestro Señor Jesucristo, al no tener el conocimiento, estos demonios se me rebelarían. Estos demonios vendrían de madrugada a contraatacar mi vida. ¿Para qué? Para que yo me atemorizara. Porque mientras yo no le servía a Cristo, yo no sentía esta deidad satánica. Mientras yo no buscaba de Dios, yo no sentía ningún espíritu. Pero cuando me convierto a las 3 de la mañana, que Dios me habla con voz audible, porque yo comencé a clamar a Dios. Entonces, cuando Dios me respondió a las 3 de la mañana, me dice: Félix, esta noche yo cambio tu nombre y cambio tu historia. Los espíritus que habían en mí tuvieron que irse al sentir la presencia de Dios. Pero esto no quiere decir de que ellos no iban a volver. Porque en el principio de mi comienzo, cuando yo me convertí, yo comencé a ayunar. Yo comencé a buscar la presencia de Dios. Porque estaba siendo fuertemente asediado por el mundo de las tinieblas. E inmediatamente yo comencé a visitar la iglesia. Comencé a hacer silicio, ayuno, oración. Pero mientras más me metía con Dios, más fuerte eran mis guerras. Yo lloraba y salía hasta corriendo de madrugada. ¿Por qué? Porque era tan fuerte el acoso de Satanás que Satanás trataba de detener el hombre de Dios que había dentro de mí ya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pero Satanás sabía que si infundía un temor en mi corazón, yo podía soltar lo que ya me estaba dando la victoria, que era Cristo Jesús. Porque si algo quiere Satanás, es que tu suerte, lo que verdaderamente te va a dar salvación y vida eterna. Por eso que cuando yo comencé a leer la Biblia, yo me acuerdo que hay un hermano llamado Mauro, allá en República Dominicana, y una persona que ya partió de este mundo llamado José Antonio, que cuando yo me convertí, esta persona me acogieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de donde Dios me había sacado, de donde Dios me había libertado, era un lugar donde yo estaba cautivo. Entonces yo comencé a ir a la iglesia, pero después que se acababa el culto, ya yo no quería amanecer en mi casa, porque tenía fuertes visitaciones satánicas. De madrugada yo trataba de despertar, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba bajo una parálisis de sueño, donde llegaban demonios, donde llegaban estas criaturas y comenzaban a envolverme, comenzaban a ahorcarme, comenzaban a blasfemar contra Dios, comenzaban a decirme: maldito, tienes que morirte. Porque ellos saben que en un principio me tenían en sus manos, pero la sangre de Cristo me libertó. Por eso, si tú estás teniendo esta experiencia, tú tienes que acercarte a gente que verdaderamente te puedan ayudar. ¿Por qué? Porque mientras yo estaba pasando estos procesos, yo me acuerdo que los hermanos de la iglesia comenzaron a hacer silicio, ayuno y oración. Después que se terminaba el culto a las 11 de la noche, llegaban a la iglesia y estas personas comenzaban a adoctrinarme dentro de la iglesia, la senda. Y ahí yo fui adquiriendo conocimiento de lo que son las guerras espirituales. Porque en un principio yo no podía entender lo que se estaba manifestando. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos familiares que hacen pactos satánicos, hacen pactos de brujería, ellos venden su descendencia sin darse cuenta. Muchos lo hacen conscientemente y otros lo hacen inconscientemente. Por eso los demonios, cuando llegaban de madrugada, ellos me reclamaban, porque alguien en mi familia le abrió un portal. Alguien en mi familia le abrió la puerta. Entonces ellos tenían derecho legal en mí, porque muchas veces me llevaban a centros de espiritismo y estos demonios tomaban esto como punto de referencia diciendo que yo le pertenecía. Entonces estos demonios me acosaban totalmente. Pero un día yo le dije: Señor, ya estoy cansado de que estos demonios, cada vez que yo trato de buscar tu presencia, estos demonios vienen de madrugada y me golpean. Lo último que hicieron los demonios, porque cuando tú eres sacado de un lugar muy profundo, Dios va a permitir que tú tengas ciertas experiencias. ¿Para qué? Porque Dios lo que quiere es capacitarte. Y según Dios te va capacitando, según Dios te va entrenando, tú no te estás dando cuenta, porque tú te estás enfocando en el problema, pero no en el dueño de la solución que va a resolver ese problema. Y estos demonios hacían que yo saliera corriendo de mi casa. Y en una ocasión yo le dije: Señor, ya yo estoy cansado de que estos demonios vengan de madrugada. Estos demonios no me dejan dormir.
y muchas veces me dan parálisis de sueño. Hay unos espíritus, el Señor los reprenda, llamados espíritus de incubo y sucubo, que vienen de madrugada cuando nuestra vida está desordenada en el mundo espiritual, tanto como en el plano terrenal. Y estos demonios hacían apariencia de personas para poder convivir con la persona que estaba teniendo la parálisis. Entonces muchas veces yo trataba de despertar, pero yo no podía. ¿Por qué? Porque había un poder demoníaco que me rodeaba, aunque yo había aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero habían cadenas que todavía tenían que desligarse de mí. Y yo tenía que entender que en medio de ese proceso Jesús me iba a dar la victoria. Cuando de repente yo le dije, Señor, ya yo estoy cansado de ver demonios, ya yo estoy cansado de que estos demonios me golpeen. En una ocasión yo me acuerdo que en medio de un cilicio llegó un demonio grande, un demonio corpulento, me agarró y comenzó a chocarme de la cama. Y yo decía, pero ya yo me convertí, ¿qué es lo que está pasando? No, lo que pasa era que en mi casa se practicaban diferentes ritos. Y aunque mi familia no quiere aceptarlo, yo conozco tanto de esto porque muchas veces fui con parte de mi familia a visitar estos centros espiritistas y estos demonios tenían un derecho legal en mi casa porque la cabeza le había abierto una puerta. Pero en mí se cerrarían todas esas puertas. Porque cuando yo le dije, Señor, ya yo estoy cansado de que estos demonios entren en mi casa. Ya yo estoy cansado de que estos demonios me golpeen. Estos demonios me paralizaban en su totalidad. Yo no podía moverme hacia ningún lado. Entonces comencé a entender que proclamando el nombre de Jesús, que proclamando la sangre de Jesucristo, porque ellos no quieren que tú entiendas de que Jesús, el nombre de Jesús en una boca correcta hace que los demonios oigan. Cuando yo proclamaba la sangre de Cristo, cuando yo proclamaba el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, lo cual los demonios le temen, los demonios salían corriendo y tenían que soltarme. Entonces, en una ocasión se me presenta un demonio literal, así, un demonio feo, pero escuché la voz de Dios que me dijo, solamente reprende en el nombre de Jesús. Entonces yo entendí y mi mente fue abierta que lo que yo necesitaba era un grado de fe y un grado de autoridad y agarrar el nombre de Jesús como una espada, y cuando yo declarara que en el nombre de Jesús esos demonios eran quebrantados por el nivel de fe y el nivel de autoridad, esos demonios tenían que irse. Entonces comencé a hacer este tipo de guerra y los demonios comenzaban a salir corriendo. Pero cuando en nosotros no hay una vida de integridad, cuando no hay una vida de búsqueda, cuando no hay una vida de consagración, estos demonios vienen a ver cómo tú estás espiritualmente. El demonio sabe si sobre ti hay una luz de poder. El demonio sabe si sobre ti ha menguado la oración. Por eso, la mejor forma de nosotros poder contrarrestar el mundo de las tinieblas es a través de una vida de consagración delante del Eterno. La oración de la mañana es la oración, de madrugada a las 3 de la mañana. Es la oración más eficaz que hay para combatir el reino de las tinieblas. El salmista dijo en una ocasión, mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Es que mientras tu cuerpo está durmiendo, tu espíritu está activo en el mundo espiritual. Por eso que cuando yo despierto a las 3 de la mañana, yo trato de orar lo más que yo pueda. Porque muchas veces Dios me ha levantado porque hay algo que se avecina. Hay algo que viene de repente. Hay algo que quiere inferir daño en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Pero yo soy el atalaya de mi casa. Yo soy el sacerdote. Yo soy el que tengo que estar velando por mi familia. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado a nosotros como guerreros de sus ejércitos para estar en el frente de la batalla. Por eso es que tú y yo no podemos descuidar esta vida espiritual. Porque lo que quiere Satanás es que nosotros menguemos nuestra vida de oración. Por eso es que cuando nosotros tenemos la autoridad del Padre y esos espíritus vienen de madrugada que quieren aplicarnos parálisis del sueño, es para que nuestra vida comience a decaer, nuestra vida física comience a quebrantarse. Pero cuando nosotros tenemos la autoridad del Eterno, cuando nosotros tenemos la autoridad de la palabra, cuando nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, esos espíritus inmundos tienen que irse. Hay otro tipo de espíritus que son el espíritu de los brujos, de los satanistas y de los hechiceros. Estoy hablando de espíritu de hombre que salen de su cuerpo
para hacerle guerra directamente al pueblo de Dios. Y estos satanistas también usan la parálisis de sueño. Estos satanistas también mandan enviaciones. ¿Para qué? Porque ellos saben que a través de tus oraciones, sus altares son quemados. Ellos saben que a través de tus oraciones, ellos no pueden invocar al diablo. ¿Por qué? Porque lo que está en ti es más fuerte y por eso los demonios no pueden subir. Porque cuando tú oras y ellos invocan sus demonios, los demonios no pueden subir en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque que tú estás preparando tu altar, tú estás preparando tu atmósfera con la gloria de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos por personas que no pueden dormir o están teniendo parálisis de sueño, nosotros reprendemos todo espíritu generacional, todo espíritu que lo haya atado, todo espíritu que tenga derecho legal en él. ¿Por qué? Porque hay espíritus que tienen derecho legal. Hay espíritus que fueron a través de pacto de sangre y la gente desconoce esto. La gente desconoce que hay gente que fueron marcadas en el mundo espiritual porque un tío, un abuelo o un padre lo marcó con un punto de pacto a través de sangre. Por eso que la mejor armadura para poder contrarrestar estos espíritus de parálisis del sueño es la oración, el ayuno y la oración de madrugada, que es lo más letal. Porque cuando tú sueltas la comodidad de tu cama y te pones en son de guerra, cuando venga la parálisis, tú vas a estar despierto, tú vas a poder contrarrestar el mundo espiritual. Y eso es lo que el diablo no quiere, de que tú te muevas en la atmósfera de Dios, porque cuando tú te mueves en ese tipo de atmósfera, los ángeles de Dios descienden. Los ángeles de Dios acampan en el territorio. Cuando tú te levantas de madrugada, tú no te despiertas tú solo. Porque humanamente usted no puede vencer un demonio. Humanamente usted no puede contrarrestar al diablo. Pero cuando usted tiene el poder, la autoridad de Cristo, que es el que lo venció en la cruz del Calvario, Satanás tiene que retroceder. Por eso es que cuando nosotros estamos orando, la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás morando bajo la cobertura del Eterno. Por eso es que yo pido ángeles, príncipes. Yo no pido cualquier tipo de ángeles. Yo le digo, Señor, manda ángeles príncipes para que puedan pelear, para que me puedan ayudar en esta guerra. Porque de madrugada hay atmósferas que se cargan. De madrugada hay atmósferas que usted la siente pesada. Y es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos a orar. ¿Por qué? Porque Satanás, siempre que aplique una parálisis de sueños y pueda penetrarte, entonces él entiende de que hay puertas que verdaderamente necesitan cerrarse. Pero la única forma de tú y yo cerrarle la puerta al diablo es santificándonos delante de la presencia de Dios. Yendo a la presencia de Dios, preguntarle a Dios por qué ellos están entrando. Porque Dios en su misericordia te va a revelar